Uno de los grandes estudiosos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es William Leogrande. Él es el decano emérito de la Facultad de Asuntos Públicos de la American University en Washington, D.C. Y escribía hace unos días un artículo muy interesante sobre el papel que tienen estos senadores y senadoras de origen cubano, algunos de muy lejano origen cubano, en la situación actual de Cuba y, por supuesto, en las relaciones entre ambos gobiernos y ambos países. Y dice que el último absurdo de la política de Estados Unidos hacia Cuba es que un pequeño grupo de legisladores cubanoamericanos conservadores, obsesionados, oigan bien, con reducir a la isla a la miseria, esa es su obsesión, dictan hoy políticas que dañan intereses más amplios. Realmente este es el kit de la cuestión, el poder que tiene esta pequeña comunidad política, esta pequeña élite, vinculada por supuesto a una élite económica de multimillonarios, de origen cubano algunos, afincados en Miami, en el estado de la Florida, el poder que tienen para presionar a la administración, a la Casa Blanca. En el caso demócrata, más para presionar; en el caso republicano, normalmente es para implementar las políticas de manera directa, porque estos senadores pertenecen al Partido Republicano. Bueno, pues aquí está el kit de la cuestión, y ellos son la pieza fundamental en el bloqueo económico, en la guerra económica que decide cómo está la situación de Cuba, cuáles son las proyecciones que puede tener este país para salir de la situación tan dura económica que vive, que sufre el pueblo cubano. Y recibimos en los últimos días una noticia que yo creo que les tiene que hacer sonrojar a unos cuantos idiotas, no solamente de la ultraderecha, enemigos, por supuesto, del pueblo cubano, que están a favor de la política de asfixia económica, no, de algunos que dicen ser progresistas y que luego te dicen así, sin despeinarse, que eso del bloqueo no existe, que no influye, que realmente la culpa la tiene el gobierno cubano, tiene la culpa de que no lleguen los alimentos, los medicamentos o falte la luz, Pero resulta que un conjunto de relatores de Naciones Unidas han dirigido una carta con muchas preguntas al gobierno de Estados Unidos en la que se dice de una manera clara, directa y probada que el bloqueo es una violación masiva de los derechos humanos de todo el pueblo y también una violación del derecho internacional, una grave violación. Y esta carta, que contiene una serie de preguntas y exigencias de respuesta al gobierno de Estados Unidos, que por supuesto la va a ignorar, está clarísimo, ¿no? Son relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo, la pobreza extrema y el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, estos relatores dicen que se dan graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al más alto nivel posible de salud, a vivir sin pobreza y sin discriminación, a causa de las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones y del bloqueo en general de Estados Unidos contra Cuba. Y hay un informe, esta carta, son muchas páginas, está en Cuba Información, se puede acceder a la carta traducida a idioma español. Habla de la restricción del acceso de Cuba al financiamiento para programas agrícolas y de desarrollo rural o para la rehabilitación y modernización de equipos e infraestructuras. Habla del aumento de costes de transporte de importaciones y cancelación de contratos de flete marítimo por la persecución del bloqueo. Y esto incide, por ejemplo, en la implementación de proyectos de la FAO, es decir, de uno de los organismos de Naciones Unidas en Cuba. Pero luego, Lázaro, ya sabes, que el bloqueo no existe. No existe. Es una realidad que niegan los asalariados y los serviles, los tontos útiles y serviles infames a los intereses de Estados Unidos.